Allin muyun wawqipanikuna, allin muyun wamlakuna, walashkuna, ñuqapa shutii Antonio Palacios Rivera, kushillam kayka kaytru, chay kamaq yachachikunan ninmi liqsichimay chay shawsha limayniykita, kananmi liqsisichayki. Llapan nuna kananmi liqsinqa imam chay mishki shawsha limay. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Un saludo especial a cada uno de ustedes y agradeciendo de manera muy especial a la organización Kama Chachicuna por haberme tenido la gentil invitación, por haber extendido la gentil invitación a mi persona para poder darles a conocer un poco lo que es el Xauxalimay. Es por ello que a esta pequeña ponencia lo hemos denominado características del Xauxalimay, una variante del quechua huanca. Vale decir, para ponerles en contexto, de que el Xauxalimay es una lengua que se habla en la jurisdicción de la provincia de Jauja, ¿no? Y la provincia de Jauja está ubicado en el departamento de Junín. Y el departamento de Junín, pues como todos sabemos, se encuentra asentada en el centro del país. De manera que el Xauxa pertenece a aquello que lo conocemos como quechua central. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poco las características de esta lengua, sus peculiaridades, algunas particularidades que de alguna manera lo hacen diferente con los quechuas del sur, sobre todo tanto el chanca como el collao. Pero también vale decir que tiene semejanza con los tipos de quechua que se encuentran básicamente en la zona central del país, como es Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, la Serranía de Lima y básicamente con la ciudad de Huancayo. Bien, entonces comenzamos esta disertación. No sin antes, una vez más, agradecer a las personas que hacen posible esta disertación. Bien, entonces, para un poco ponerlos en contexto, debemos preguntarnos qué es el quechua. El quechua, como sabemos todos, es pues una gran familia lingüística, ¿no? Que tiene su centro de acción, su radio de acción, básicamente en buena parte de las regiones del Perú, pero también se habla en otros países, ¿no? Como Colombia, Ecuador, ni qué decir, Bolivia, Argentina, Chile. Bueno, ahí están un poco asentados las diferentes variantes del quechua. Bueno, ahora tengo un poco de problemas con... bien, ahora sí. Entonces decíamos que el quechua pues es una gran familia lingüística conformado por 8 variantes, entre ellos está el ancashino, el huanca, el huanuqueño, el serreño, que básicamente pertenecen a la zona central del país. También hay otro tipo de quechua que es el lambayecano o el cajamarquino, que básicamente obedece pues a la zona norte del país. Y el chanca y el collao, que es más extendida todavía, pertenece pues a la zona sur. Pero dentro de este grupo de 8 variantes, las más importantes, existen pues dialectos y existen en el número de 40 según los últimos estudios agrupados en idiomas. Pero también debemos mencionar de que en la última década o el último quinquenio de la década del 70 y el primer quinquenio de la década del 80, había una serie de estudios, entre ellos estuvo el lingüista Alfredo Torero, considerado como el padre de la lingüística andina, que hace una serie de estudios muy interesantes y hace una categorización ya desde el punto de vista lingüístico, y él es el que denomina al quechua 1, es el quechua al que nos vamos a referir el día de hoy,
que actualmente se encuentra pues en los departamentos de La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima. Y hay otro tipo de quechua, 2A denominado, que corresponde a Lambayeque y Cajamarca, el quechua 2B, Ecuador, Colombia y la Amazonía, quechua 2C, sur del Perú, Bolivia, Argentina, como Santiago del Estero. De manera que el quechua se habla en 6 países sudamericanos, como anunciamos hace un momento. Teniendo este panorama, debemos preguntarnos dónde es que queda la cuna del idioma quechua. Seguramente gran parte de la población, incluido quien les habla, en algún momento pensamos que la cuna del quechua pues estaba asentada en el Cusco. Eso es la idea que teníamos, ¿no? Porque el quechua de alguna manera tiene un vínculo muy especial con la cultura inca, y todos en nuestro imaginario colectivo pues hemos pensado en algún momento que el quechua de mayor esplendor corresponde a los incas, a la cultura inca, ¿no? Mientras tanto, las culturas pre-incas, como el Xauxa, por ejemplo, pensábamos que nuestro quechua pues es rudimentario, arcaico, que no tiene la validez dentro del gran grupo de esta familia lingüística. Pensábamos, digo, porque a medida que ha pasado el tiempo, hemos ido entendiendo lo que significa el quechua central y, por qué no, el quechua xauxa, que el día de hoy nos ocupa. Entonces, varios lingüistas muy comprometidos con investigar sobre la cuna del quechua van a dar por sentado, de acuerdo a sus investigaciones, que el idioma quechua pues va a nacer en la costa central, ¿no? Hay no solamente estudios lingüísticos, sino también algunos cronistas, algunas informaciones que lo han afirmado de esa manera. Por ejemplo, tenemos a Fray Martín de Morúa, que más o menos allá por los años 1616, en su obra Historia General del Perú, nos informa que es Huayna Cápac, ¿no? El que ha mandado en algún momento a todo este grupo de la cultura inca que tenían que hablar pues la lengua del Chincha y suyo, ¿no? Y la lengua del Chincha y suyo no es otro lugar donde está sentado pues ahora la parte central del país y por tanto el quechua central, ¿no? Entonces, eso es una primera información y nos dice pues que esta lengua de los Chincha y suyos habrían pertenecido inicialmente a la cultura chincha, y ha ordenado Huayna Cápac pues que se hable generalmente en todo la jurisdicción, en todo el radio de acción de los incas. Eso es una primera información. Luego también va a ver como los escritos de Óscar Franco cuando dice: para llegada de los españoles el runasimi materno se hablaba pues en los llanos de la costa central, ¿no? Y se hace referencia a Lima e Ica, y también dice que este tipo de lengua se hablaba en los departamentos de Ancash, Junín y Huancavelica. Es otra visión, es otra mirada, como también tenemos el de González de la Rosa, que nos está informando que el quechua no era una lengua general de los incas y de su imperio. El quechua llegó al Cusco como término, pero no partió de allí para llegar a la costa y a todas partes. Los primeros que lo hablaron vivían en la costa, en Chincha, ¿no? Reino muy antiguo y poderosísimo, lo dice. Entonces, las informaciones de las crónicas, los estudios lingüísticos de alguna manera están coincidiendo en esta información y están pues certificando de que el origen del quechua está asentado en la costa central, ¿no? Según los últimos estudios, Alfredo Torero en 1975, como dije, pues lo va a determinar de que se va a sentar en Chinchay, ¿no? En esta cultura Chinchay, y desde ahí va a emprender su expansión, su desarrollo
tanto hacia el norte, que tendría el nombre de Yunca y Guayay, en el centro lleva el nombre de Waiwash, Huancay, y hacia el sur pues se va a conocer como el Guayay Chinchay. Más o menos ese es el bosquejo general que el doctor Alfredo Torero va a realizar con referencia al quechua. Y claramente en sus estudios va a situar al Valle de Guaura, al Valle de Supe, ¿no? De la costa central, donde nacería el quechua. Pero, ojo, en estos últimos 15 años, gracias a los estudios arqueológicos de la doctora Ruth Shadi, todo está apuntando de que el quechua habría nacido indudablemente en Caral, ¿no? Esta cultura más antigua de América sería la depositaria de este tipo de idioma, de este tipo de lengua, que habría nacido una lengua de relaciones, una lengua de contacto, ¿no? Que se habría denominado, pues, o los lingüistas lo conocen como el proto-quechua, ¿no? Ahí habría nacido. Bien, teniendo este contexto, teniendo este panorama ya un poco explicado de que el quechua nace en la costa central, vamos un poco a adentrarnos ya a conocer un poco más sobre el quechua xauxa, sin antes mencionar de que el radio de acción de esta cultura caral pues estaría abarcando parte de Huaraz, de los actuales departamentos de Huaraz, Huánuco, Pasco, Junín. Y precisamente esa zona es la que nos toca conversar el día de hoy con énfasis en el quechua xauxa, ¿no? Y si desean conocer un poco más de la cultura caral, les dejo ahí el link para que puedan entender un poquito más. Alfredo Torero también nos da una información muy importante, nos dice que el quechua más antiguo pertenece al lugar donde existe la mayor variación lingüística. Y sí, precisamente es en la zona central del país donde va a existir pues una mayor variación. Esto definitivamente tiene sentido, mientras que un idioma está asentado en un lugar por más tiempo, va a tener pues mayor oportunidad para diversificarse, ¿no? Y es en la cordillera central donde se da este fenómeno más que en otra parte, más que en cualquier otra parte del mundo quechua, del universo quechua, ¿no? Es la zona central donde hay una mayor variación y eso es un tema un poco complejo ahora para los lingüistas. Sin embargo, ya adentrándonos al tema de conocer la lengua xauxa, debemos mencionar de que en la figura, en la imagen vemos lo que hoy es el camino inca, el Gran Capacñán. Debemos mencionar que estos caminos antes de la llegada de los españoles ya existían, ya estaban presentes, no con la magnitud, la fuerza, la vitalidad, lo esplendoroso que han sido con los incas, pero de una manera rudimentaria estos caminos ya existían. Entonces, en la parte superior vemos dos caminos que van de la costa a la Sierra Central, que estarían pues uniendo transversalmente la costa con lo que hoy es Ancash, el departamento de Ancash. También hay otra línea troncal, un camino transversal, ¿no? Desde la zona central de la costa hacia Cerro de Pasco. Este camino también es importantísimo en el desarrollo de la lengua, como lo vamos a ver dentro de un momento. Y en el punto negro que pueden ver ustedes, existe otro camino, ¿no? Tanto estudiosos, historiadores sobre todo, arqueólogos y las crónicas también le van a poner énfasis a este camino, tal es así que lo han denominado la ruta de los dioses, ¿no? Teniendo como cuna la costa central y esta constante movilización de las personas de la costa a la sierra y viceversa, todo este fenómeno migratorio va a generar que el idioma
tenga un perfeccionamiento, un engrandecimiento y un desarrollo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se afirma esta tesis de que el quechua, una vez que ha saltado de la costa a la sierra, se va a perfeccionar y se va a desarrollar? Esto va a suceder porque, como vemos aquí en esta figura, en la parte central existía un apu, actualmente también la podemos ver, una huaca importante, ¿no? De los Chinchaisuyos, que se denomina pues Pachacamac. Todos sabemos de la importancia que tiene Pachacamac en la actualidad. Y luego este camino transversal pues va a llegar hasta Jatunsausa, ¿no? Pero en todo este tramo pues existe otra huaca importante que vamos a conocer. Ahí tenemos en un primer momento a Pachacamac con el punto rojo, ¿no? Una huaca y un apo muy, muy importante para los Chinchaisuyos, pero también existía otra huaca. Una huaca que según los cronistas era la más importante del Chinchaisuyo, ¿no? Se dice que a esta huaca, a este apu, pues llegaban desde los confines del imperio. Eso es lo que afirman, ¿no? Venían a rendirle culto desde Tiwanaku, desde Bolivia, Argentina, ¿por qué no? Y en la zona del norte también. Entonces era una huaca muy, muy, muy importantísima. Cuando nosotros un poco leemos este libro de Dioses y Hombres de Huarochirí, los manuscritos de Huarochirí, ahí vamos a entender un poco el significado espiritual, el significado económico, el significado político que en ese momento tenía esta huaca. Era muy importante, ¿no? Tal vez respondería a otra ponencia porque hay mucho que hablar de esta huaca Pariajaja. De manera que en la costa existía Pachacamac y en la sierra central existía Pariajaja. Dos huacas muy importantes, ambas ubicadas en la región del Chinchaisuyo. Estas huacas necesitaban que se realicen ciertos sacrificios, ciertos rituales, ¿no? Y para estos rituales era necesario la presencia de el muyu, o también conocido como el espondilus. Por ejemplo, la etnohistoriadora María Rostorowski afirma pues de que el hábitat de los espóndilos, de estas caracolas grandes, solamente están asentadas en la zona sur del país de Ecuador, ¿no? Desde ahí se trasladaba a las diferentes huacas porque es muy importante, muy valioso para poder realizar los rituales a las diferentes huacas, pero con mayor énfasis a Pachacamac y a Pariajaja. Entonces ahí vemos ya este fenómeno, ¿no? De migración de muchas personas que venían de diferentes lugares y en ese proceso de idas y venidas, pues la lengua ha ido sofisticándose, ha ido mejorando, ha ido adquiriendo ciertas fonologías interesantes que van a constituir pues el protoquechua, ¿correcto? Entonces, otro elemento que necesitaban estas dos huacas era la coca. Si bien es cierto, existen cultivos que se han desarrollado en la costa, ¿no? De la coca, pero también existen algunos vestigios de que había una muy buena producción de la coca en la parte central del país. Entonces, este camino precisamente servía para proveer a estas huacas, a estos sacerdotes que exigían tanto el mullo como la coca, y precisamente en Hatun Sausa, ¿no? en la región de los Shaushas, pues está muy, muy cerca a la región selvática, la ceja de selva, y ahí se produce pues hasta la fecha
una gran cantidad de la coca. Entonces, estos dos elementos, tanto el mullo como la coca, van a ser muy importantes en la sofisticación de la lengua, ¿no? A través de dos elementos importantes, que es el tema económico que demandaban estas dos huacas y también el tema religioso. Se dice que en estas huacas es donde se realizaba pues los intercambios de los productos. Ahí es donde se realizaban el intercambio de semillas para poder llevar a diferentes latitudes, ¿no? Entonces, eso era otra forma de poder mejorar las semillas y los productos a lo largo y ancho de la Sierra Central. Y también ha contribuido pues de que la lengua se sofistique, se pueda mejorar, pueda adquirir ciertas tonalidades, ciertas fonologías que vamos a ir conociendo. De manera que esto es más o menos el panorama general de por dónde el quechua xauxa, sobre todo el quechua xauxa, ha ido teniendo estos matices que iremos conociendo de a poquito. Entonces, el área geográfica al que conocemos como Quechua Central se encuentran ubicados pues en los actuales departamentos de La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, una parte de Pasco, Junín también una parte y una parte de la Sierra de Lima. Y mira, en estos lugares han existido pues las culturas más antiguas. Por ejemplo, registramos en La Libertad la cultura moche, la cultura cajamarca, la cultura chavín. ¿Quién no ha conocido? Pues hay toda una cultura muy fuerte, avanzada en Chavín. Huánuco también tiene lo suyo. Ahí podemos encontrar a una de las culturas más antiguas de América, los cotos, ¿no? En cotos, estas manos cruzadas, que pues ha servido de inspiración para muchos historiadores y arqueólogos de poder conocer un poco más el mundo andino, su cultura, su cosmovisión, ¿no? Pero Huánuco tiene algo de especial, porque dentro de esa región también se han originado otro tipo de lenguas, lenguas originarias como el Asháninca, el Cacataibo, el quechua amazónico, el Shipibo Conibo, el Yanesha. Hay todo un reto para poder trabajar acerca de las lenguas originarias. Cerro de Pasco no se queda atrás, tiene lo suyo con la cultura yaruilca. Ya más al sur tenemos a la cultura huanca, xauxa. Ahí hay otro pequeño dilema que iremos viendo ahora, porque se dice de que ha existido pues una sola cultura denominada huanca en el centro del país. Pero nuevamente los últimos estudios, tanto arqueológicos, lingüísticos, algunos estudios históricos también, están apuntando de que no habría existido esta cultura huanca así monolítica, sino que habrían existido otras culturas como el xauxa, ¿no? Hay una divergencia muy importante, al parecer, en la década de los 70, cuando ya se hacían las primeras investigaciones, ha respondido más a temas políticos, a caprichos regionales para poder nombrar, para poder afirmar, para poder sustentar a manera de tesis de que existía una sola cultura monolítica denominada huanca. El día de hoy vamos a conocer desde la mirada lingüística que no ha sido tal cosa, ¿no? Había una diferencia muy, muy marcada entre estas dos culturas. Pero ahí está, en la zona central se han desarrollado huancas y xauxas, y también en la serranía y en la costa central, pues lo que es la cultura lima. Bien, entonces todo el área geográfica está lleno de presencia cultural muy importante, y estas actividades culturales son pues las más antiguas, ¿no? Las más antiguas.
Bueno, también hay otras culturas, pero ahora nos estamos refiriendo básicamente a lo que es el quechua central, ¿no? La región del quechua central. Bien, entonces, ya un poco teniendo este contexto armado, vamos a ir ya adentrándonos de a poquito en estas diferencias que hablábamos hace un momento con referencia a la lengua de los huancas y los xauxas. Y es Andrés de Vega que en 1582 nos da pues una primera información. Nos dice de que existen en esta zona del Valle del Mantaro tres grandes etnias, ¿no? Él lo manifiesta en sus escritos, pero claramente dice que entre estas tres etnias existe, o cada uno tenía pues un lenguaje diferente del uno del otro, ¿no? Aunque remarca al final de que entre todos se entienden y hablan la lengua general de los quichuas. Eso también el día de hoy se dice, ¿no? Pero es un poco complicado. Bueno, yo hablo desde mi óptica, es un poco difícil para mí hablar muy fluidamente con un cusqueño, por ejemplo, o en todo caso con uno de hermano de Collao. Cuando realizaba los estudios en el Ministerio de Cultura pude comprobar eso, ¿no? No es tan fluido la conversación, hay que hacer gala de mucha imaginación, de conocimiento pleno de algunas características de cada lengua, entonces no hay una comunicación fluida. Entonces, ese mismo fenómeno seguramente se daba pues entre xauxas, entre huancas, entre guaychas, entre guaylas, ¿no? Entonces, tal vez habría una comunicación muy superficial, ¿no? Muy superficial de que consistía pues en saludos, en algún intercambio comercial, en un intercambio ritualístico o alguna posición religiosa, qué sé yo. Pero, por ejemplo, para poder enmarcarse en un proyecto de construcción de camino, por ejemplo, o en la construcción de algunos pontones, o en la construcción misma de sus ciudadelas, de sus viviendas, no creo que haya pues esta unidad entre xauxas y huancas. Y si nosotros vemos desde el punto de vista arqueológico, por ejemplo, la mayor cantidad de construcción monumental de la cultura huanca, pues de la denominada cultura huanca, está asentada en la región de los Xauxas, ¿no? Ahí tenemos varios centros arqueológicos, son 92 centros arqueológicos, todas ellas declaradas como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Pero sin embargo, en la región de los huancas, de los huayllahuancas, pues no hay muchas construcciones que digamos, ¿no? Eso es una primera visión desde el punto de vista arqueológico. Entonces, eso nos dice pues de que habían dos posiciones, dos etnias diferentes, ¿no? Pero Andrés de Vega también habla de otra etnia denominada Lulinhuanca, que el día de hoy pues pertenece a la provincia de Concepción. Lamentablemente, con mucha pena, con mucho dolor, podemos afirmar que esta lengua ya está en proceso de extinción. No hay mucha gente que pueda hablar, es más, ni siquiera hay una gramática, ¿no? La que podemos sí un poco rescatar es el xauxa y el huanca. Entonces, esa es una primera información que nos da Andrés de Vega en 1582. Luego tenemos este mapa dialectal que lo ha elaborado el lingüista Cerrón Palomino en el año de 1989 y nos presenta pues que en toda esta región se hablaban tres tipos de lengua, ¿no? Una es el quechua xauxa, que tiene el color azulado, celeste, que va a diferir mucho, mucho con el quechua huanca, ¿no? El de Huancayo, el huaylla huanca, ¿no? Nosotros estamos un poco
estudiando y viendo el tema del Xauxa, del Xauxa Lima, y es la que, mm, bueno, me gusta un poco denominarlo antes que Xauxahuanca, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque el mismo Cerrón Palomino hace notar de que entre el Xauxa y el Huanca existen diferencias del orden fonológico, gramatical y léxico. Y a medida que vamos adentrándonos ya a la explicación lingüística del Xauxa Limay, pues vamos a entender un poco más estas diferencias bien marcadas, ¿no? Desde el punto de vista fonológico, gramatical y léxico. Entonces, eso es el panorama que tenemos y lo que nos ocupa el día de hoy, pues es, como todos sabemos, el Xauxa. Tenemos otra información del año 1917, es ahí donde el franciscano María Reins va a elaborar una primera obra, ¿no? Va a escribir su gramática de Junín y la gramática de Ayacucho. Y en esta gramática, en algún párrafo, afirma de que los indios del norte tienen otra forma de hablar, hablan como niños, dice, ¿no? Y más adelante, pues, hace una revelación muy, muy importante, María Reins, y afirma de que en el idioma de los indios del norte, refiriéndose a Jauja, a los Xauxas, dado que los Huancas están en la zona sur, María Reins dice, pues, los indios del norte, en su dialecto, en su forma de hablar, todavía presentan protofonemas, ¿no? Eso es un dato muy interesantísimo que ya se visibiliza y se registra en el año de 1917. Y la gran pregunta, pues, era, ¿cuáles son esos protofonemas? No está hablando de un protofonema, sino de varios, ¿no? Es el sentido plural que lo manifiesta. Y todavía dice algo más, ¿no? Estos protofonemas están bien conservados en la zona norte, o sea, en los Xauxas, pero que en los demás dialectos huancas ya se ha ido perdiendo, ¿no? Refiriéndose pues al Huaycha Huanca, que ya está en proceso de extinción, y al Huaylla Huanca. Entonces, ¿cuáles son esos protofonemas? No sabíamos hasta que va a llegar el año de 1976, ¿no? Ahí es donde el lingüista Cerrón Palomino, ya de una manera científica, nos va a informar en su obra por Gramática y Diccionario del Quechua Junín Huanca, de que existe pues una diferencia muy marcada, como había anunciado hace un momento, entre el Xauxa y el Huaylla, ¿no? Incluido el Huaycha, incluido el Huaycha. Entonces, el Xauxa es para Jauja, el Huaylla es para Huancayo, el Huaycha es para Concepción, ¿no? Entonces, esta diferencia pues obedecen al orden fonológico, gramatical y léxico. Ya está debidamente estudiado, debidamente trabajado, ¿no? Pero dice que es cierto que todavía se mantiene alguna semejanza en el supralecto huanca, ¿no? Hay cierta similitud, sí, no lo vamos a negar, pero las diferencias es muy marcadas, ya específicamente trabajada a través de esta obra que lo vamos a explorar más adelante. Otra información que ya va a venir en estos tiempos modernos es lo que afirma el filósofo Pedro Rixe. Él en su obra Manual del Quechuahuanca hace mención de que el Xauxa Limay pues es una de las lenguas más antiguas de la familia lingüística quechua y tranquilamente se puede comparar con el sumerio, el aymara, el japonés, el latín, el griego. Es una lengua clásica, ¿no? Cuando yo me entero de esta información, de este libro, pues salté de alegría, ¿no? Por primera vez había alguien
de que hablaba pues cosas muy interesantes de mi lengua originaria. Debo ser muy claro y debo confesarles de que antes de tener estos conocimientos tanto de Serrón Palomino como de Pedro Rixe, pues teníamos esa vaga idea de que nuestro quechua en el Xauxa pues era muy rudimentario, ¿no? Que no tenía el esplendor, que no tenía pues esta forma de expresar de una manera un poco más amigable, por decirlo, como se da con el quechua chanca, con el quechua collao, ¿no? Pensábamos que nuestro quechua era de segunda, por decirlo de alguna manera. Pero ya cuando nos adentramos al estudio, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la fonología, entendimos pues de que en nuestro quechua, de toda la parte central con énfasis en el Xauxa, pues tiene una valía enorme, ¿no? Que es comparado pues con estas lenguas clásicas. Bien, también por ahí Pedro Rixe afirma de que ahora sigue esta diversificación y él conceptualiza de que en el Valle del Mantaro no solamente existen estas tres lenguas, ¿no? El Xauxa, el Huaycha y el Huaylla, sino existen dos más. Él afirma de que existe el Yunca, que estaría pues en la zona de la ceja de selva, de Andamarca, Cunas, Pariahuanca, zona de ceja de selva, y también habría otro tipo de lengua denominada Jaya, ¿no? Que estaría asentado en el Canipá, con Chongo Salto y Jaya. Bien, él afirma de que la madre de todos los quechuas es el Xauxa, ¿no? Pero también afirma de que existen dos tipos de variantes más. Eso para conocimiento de cada uno de ustedes. Bien, teniendo todo este panorama histórico ya, vamos a adentrarnos a conocer de lleno las características del Xauxa Limay, las características especiales, las que de alguna manera marcan la diferencia con los otros tipos de variantes tanto del norte y del sur. Bien, para nosotros no hay ningún tipo de problema, todo está debidamente ratificado. Para nosotros existen las tres vocales, por lo tanto somos trivocálicos. Ahí no hay ninguna objeción. Sin embargo, debemos mencionar una de las características principales tanto del quechua xauxa como del quechua huanca es la doble vocal, ¿no? Como podemos observar, no solamente es A y U, sino A y U. ¿Existen algunas reglas? Por supuesto que existen reglas, ¿no? Entonces, un primer momento, una primera lección que deberíamos recordar es que en el quechua xauxa y en el quechua huanca, y también en algunos lugares del quechua central, ¿no? En algunas variantes manejamos las 6 vocales, ¿correcto? No solamente son las 3 conocidas, sino las vocales alargadas, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Primera regla, mucha atención por favor aquí. El alargamiento vocal dentro de la lengua xauxa va a obedecer en el tratamiento de los sustantivos. Y la regla es que cuando los sustantivos indican solamente posesión en primera persona, ojo, indican solamente posesión en primera persona, se alargan. Tenemos el ejemplo, el sustantivo uma, ¿no? Existe la posesión en primera persona para afirmar uma, ¿no? Para hacer referencia mi cabeza, es la posesión, mi cabeza, uma, ¿no? Uma.
Vale decir que esta segunda A está funcionando como mi, ¿correcto? Ñahui, mi ojo. Shaki, ojo aquí, ¿ya? Ojo aquí. También vale la pena mencionar de que hay otro sufijo especial que vamos a ver más adelante, pero solamente quiero que noten la fonología, la pronunciación, el sonido, ¿no? No es chaki, ¿no? Como se suele hablar tanto en el norte como el sur, sino para nosotros es traki, ¿ya? Vamos a explicar más adelante cómo generamos ese sonido, ¿ya? Traki para referirse a mi pie, walpa para referirse a mi gallina, ukushni para referirse a mi ratón, wasi para referirse a mi casa. Entonces, no olvidarse esta primera regla, por favor. Trabaja en los sustantivos. Indican solamente posesión en primera persona. Mucho ojo ahí, en primera persona. Segunda regla. Es cuando trabajamos con los verbos. Dice, en los verbos las vocales se alargan para marcar la acción de la primera persona. Ojo, marca la acción de la primera persona. Cuando se conjuga del verbo infinitivo. El ejemplo lo vemos muy claro, ¿no? Likai es el verbo, ¿no? Cuando ya hacemos la conjugación en primera persona, la acción lika es que yo veo. Lika, ¿no? Lika. Así arrastrado. Arrastrando esa lika, ¿no? Ausa. Ausa, por ejemplo, corresponde al verbo jugar, ¿no? Ausa es la raíz. Y cuando le aumentamos la ya, pues todos sabemos, es el infinitivo, se tiene que eliminar para hacer la conjugación. Por tanto, deberá pronunciarse como ausa, ¿no? Ausa, yo juego, ashi, yo busco, pachka, ojo con ese sonido, pach, pach, no es pach, ¿ah? Pachka, pach, yo salto, yuchka, ojo, yuchka, ¿no? Luego tienes upia, wichha, no es wichha, 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 ¿no? Munaika. Entonces, segunda regla a tener en cuenta es cuando trabajamos con los verbos. Siempre, siempre, siempre va a marcar la acción de la primera persona. ¿Correcto? De la primera persona. Lika, ausa, ashi, etcétera, etcétera. Otro momento de el alargamiento vocal se va a dar por la presencia de los hispanismos, ¿correcto? Esto se va a dar, este fenómeno se va a dar a partir del año 1532, cuando los barbudos españoles llegan al territorio Xauxa, ¿no? Y por ende, pues, a todo lo que ha sido el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, este alargamiento vocal se debe a la presencia de los españoles, ¿no? Que hay que reconocerlo, de alguna manera ha enriquecido también por la incorporación de esta vasta cantidad de hispanismos. Hay muchas palabras que responden a este fenómeno. Por ejemplo, en el quechua en general, kiru sería para los del sur, kilu es diente, ¿no? Ese sonido de kilu se va a hacer un alargamiento con el hispanismo para referirse a kilo, ¿no? Esta palabra pues es novísima, no existía dentro de las culturas andinas, ¿no? Entonces aquí hay una especie de reacomodamiento, ¿no? De la palabra.
pero obviamente pues con la eliminación de la O para sustituirlo con la kilo, ¿no? Cuando hace referencia al congelamiento de la grasa, por ejemplo, tisai, pero también eso significa tiza, ¿no? Entonces, tiza sería la correcta pronunciación. Uru con doble U, ¿no? Es un hispanismo para referirse al oro, pero también significa uru infante, ¿no? Cuando no tiene el acompañamiento de la vocal U en este caso. Kusai, kushpai, significa azar, pero ya cuando le aumentamos la vocal kusa, hace referencia a una persona que tiene habilidades, ¿no? Para cualquier actividad que pueda realizar. Cañay, por ejemplo, significa pues quemar, ¿no? Quemar, pero caña, ya con esta doble vocal, significa aguardiente, ¿correcto? Casu, saguileño, casui, hacer caso. ¿No? El tunay, que era originariamente Shausha, ¿no? Que hacía referencia a tocar la quena, pero va a tener otro significado cuando llegan los españoles. Este tunay se va a convertir en una afirmación cuando hace referencia a realizar alguna actividad festiva, una fiesta, ¿no? De tunay, que simplemente es tocar la quena, se convierte en hacer una fiesta. Estos tres elementos, estas tres reglas, debemos tener en cuenta para utilizar la doble vocal. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el tema de las consonantes, ¿no? Para nosotros existen 18 consonantes, la mayoría son muy iguales a los del quechua tanto del sur como del norte, con algunas diferencias, ¿no? Con algunas diferencias de estos dígrafos especiales, como es cha, que suena muy diferente a cha, ¿eh? Cha suena muy diferente a cha. ¿Cómo es que logramos esa fonología, esta retrofleja? A ver, para un poco que puedan visualizar, vamos a suponer de que la palma de mi mano es la lengua, ¿correcto? Todos dentro de la bóveda de la boca, tengamos la lengua, ¿no? La punta de la lengua doblamos hacia arriba, ¿no? Los doblamos, ¿correcto? Entonces la punta de la lengua debe chocar con la bóveda del paladar, ¿correcto? La lengua doblamos y debe chocar la punta con la bóveda del paladar. Y ahí es donde pronunciamos tra, ¿ya? Cha es diferente, tra es diferente, ¿correcto? Eso a tener en cuenta, por favor. Esto vamos a utilizar muchísimo. Ya sabemos cómo generamos ese sonido, ¿no? La lengua, doblamos, debe chocar en la bóveda del paladar y pronunciamos tra, chi, chu, ¿correcto? Tra, chi, chu, que es muy diferente a cha, chi, chu. ¿Bien? Ahora tenemos otro dígrafo especial, otra retrofleja, la sha, que es diferente también a esta sha, ¿no? Hay una especialidad ahí. Hay que tener mucho oído para poder reconocer cuándo es retrofleja y cuándo no es retrofleja. ¿Existen reglas? Por supuesto que existen reglas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, las demás letras son iguales, las demás consonantes son iguales, así que no vamos a detenernos ahí. Y aquí ya tenemos lo que significa el achajala en su conjunto, ¿no? Tenemos 24 consonantes, incluidos las doble vocales, y todo ello, pues, para el Xauxa es su achajala. A, ¿no? Esta doble vocal, por ejemplo, hay una palabra ashapakui, ¿eh?
no es solamente Ayapacu, sino Ayapacu, ¿no? Con ese estiramiento de la doble vocal. Hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos la I, por ejemplo, pulí, ¿eh? Pulí. No es simplemente puli, sino pulí, ¿correcto? Y por último tenemos, por ejemplo, aquí en la U, ¿no? En una palabra, un ejemplo, shula, shula, que sería el maíz fermentado, ¿correcto? Bien. Y otro a tener en cuenta, otro tema a tener en cuenta, pues es el manejo de la cha con el manejo de la tra. Para la cha tenemos el ejemplo chuku, ¿no? Suena como todos lo conocemos, chuku, pero cuando utilizamos esta retrofleja sería chulay, ¿no? Chulay. No es chulay, ¿eh? Chulay. Ya sabemos, para generar ese sonido, la lengüita, la punta de la lengua, doblamos, choca en el paladar y pronunciamos. Chulay, chulay. ¿Correcto? Entonces no nos vamos a detener mucho aquí. Vamos a ver los ejemplos y entramos al tema de estos dígrafos. Hay unos dígrafos especiales, ¿no? Que tienen una significancia en todo el sistema gramatical del quechua xauxa. Vamos a ver un dígrafo especial, un dígrafo histórico que ha traído muchos problemas. Y este dígrafo lo conocemos como TR, ¿no? Lo inventó el franciscano María Reins allá por los años 1917, cuando elaboraba este trabajo de generar pues toda una gramática tanto para Junín y para Ayacucho. Él lo denomina así, ¿no? La gramática de Junín y la gramática de Ayacucho. Entonces ahí él inventa este dígrafo porque los indios del norte, ¿no? Tienen mayor énfasis en este sonido de tra, ¿no? Tra, y no sabía cómo graficarlo. Entonces inventa la T y la R. Y existen algunos estudios, algunos trabajos que se ha realizado en el año de 1948, por ejemplo, con José Farfán, que utiliza este dígrafo. También Sergio Quijada en el 74 va a publicar algunos trabajos con este dígrafo. Pero el problema, lo que ha generado este problema se va a notar pues cuando se hace la lectura de estos trabajos. Reins recomienda para utilizar este dígrafo histórico, dice, se debe pronunciar, ¿no? Se debe pronunciar haciendo la R fuerte sin omitir la T, ¿no? A ver, intentemos. Debemos pronunciar este dígrafo haciendo la R fuerte sin omitir la T. Un poco complicado, es muy cierto, complicado. Por ejemplo, para la correcta pronunciación de pie, debería ser pues traqui, ¿no? Traqui, traqui. Entonces, cuando José María Reins escucha esta palabra de los indios, que él lo denomina los indios del norte, no tiene otra cosa que jalar una T y poner una R intentar, para intentar reproducir este sonido arcaico que venía pues del protoquechua, ¿no? Acuérdense que él había dicho que los xauxas, en especial los xauxas, tienen este sonido que responde a los protofonemas, ¿no? Estos fonemas especiales. Entonces no sabía cómo graficarlo. Traqui es el sonido ideal, el sonido que utilizan los xauxas, pero él va a utilizar la T y la R. Pero cuando una persona novísima que se adentraba al estudio del quechua huanca, pues encontraba este problema y pronunciaba traqui y se olvidaba del traqui, muy a pesar que
recomendaba Francisco Reis que al momento de pronunciar tiene que hacer fuerte la R, ¿no? Sin omitir la T. Era un poco complicado, ¿no? Catray, por ejemplo, para referirse a Catray, ¿eh? Catray es lo correcto, pero se leía pues Catray. Matka, ¿no? Matkerka, pero lo correcto es Machka. Machka es lo correcto. Cancha, debería ser así, cancha, para referirse a la estancia, pero pues los que intentaban estudiar el Huanca lo leían como cantra, natra, cuando debería ser nacha, ¿no? Nacha, tal vez ya. Y entonces ese tipo de problemas ha ido generando de manera que este problema desde 1917 todavía se va a un poco darle cierta normativa, ¿no? Para que se dé la correcta pronunciación a través de una resolución directoral del año 1996. Mira cuánto tiempo ha pasado desde 1917 a 1996. Es ahí que se aprueba el alfabeto quechua huanca xauxa, ¿no? Las grafías de Tra y Sha, ¿no? Ratificándose en el año 2014, aquí cerquita, ¿no? Por la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, que en ese momento pues estaba dentro de el gran aparato burocrático de la Minedu, ¿no? En este evento nacional que se ha desarrollado en la implementación de la escritura de la lengua, tomando en cuenta esta resolución ministerial de la 1218. Bueno, todos sabemos que en el año 1985, a través de la 1218, pues se van a marcar las pautas, ¿no? Para la ortografía, el manejo de la gramática, tanto del aymara y el quechua. Entonces, es ahí donde nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque era problema nuestro de xauxas y huancas, nos ponemos de acuerdo en este evento nacional y a través de esta normativa, ¿no? De esta resolución directoral, aprobamos que este dígrafo propuesto por Reins debería cambiarse a cha, chi, chu. ¿Correcto? De manera que para referirse a centro diremos pues Traupi, ¿no? Traupi. Y no es Chaupi, ¿no? Como están acostumbrados nuestros hermanos del sur. Para nosotros es Traupi, ¿no? Entonces ya estamos conociendo lo que es la retrofleja Cha, ¿no? Para referirse a hembra, China, Chulay, para referirse a guardar. Cha, chi, chu. Una característica especial tanto de huancas y de xauxes. En todo el universo quechua no existen estas reglas, ¿correcto? Es únicamente que se da este fenómeno especial de el quechua central. El quechua central. Hay una diferencia con Trou, que también lo utilizan nuestros hermanos de Ancash, ¿no? Pero para nosotros es Cha, así, Cha. Listo. También tenemos las retroflejas Sha y Shu. Para referirnos a Shansha, por ejemplo, Shiyu, Shuyu, existe también una regla interesante. Dice cuando Sha toca a la A o cuando toca a la U es retrofleja. Pero cuando toca a la I no es retrofleja, es palatal, ¿no? Pero con algunas excepciones. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces ya tenemos identificado estas dos características especiales del xauxa, ¿no? Estas retroflejas de la cha y de la sha. Hay que tener muchísimo cuidado en esto.
Bien, un poco para hacer esta distinción, ¿no? De esta retrofleja cha con cha, podemos ver, por ejemplo, para referirse a pie, ¿no? Al pie, al órgano del cuerpo humano, ¿no? A una parte del cuerpo humano, diremos traqui, ¿no? Para los xauxas, chaqui significa seco, pero en las otras variantes, chaqui significa seco y también significa pie. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El xauxa es un poco más exquisito, por decirlo de alguna manera, va a diferenciar, ¿no? De lo que es el significado de pie y de seco. Chaqui para pie, chaqui para seco. Chawa para crudo, chawai para exprimir. Chukchui, noten esa vocalización, chukchui, chukchui para estar en cuclillas, chukchui para temblar. ¿Ves? Son cosas diferentes, ¿no? Cosas diferentes. China, de esta forma, de esta manera, así, ¿no? Eso significa para los xauxas, China, pero China significa hembra, ¿correcto? China, hembra, China, así. Chunchu, ojo con este sonido, chunchu, para referirse a entumecido, ¿no? Cuando se adormece las piernas y los brazos, a veces decimos chunchu, pero también hay otra palabra con chunchu para referirse a la persona de la selva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de la retrofleja, ¿correcto? Esas son las características especiales. Y en el tema de la SHA, en 1917, Reims a la SHA también lo va a identificar como la doble S, ¿no? Pero esto no ha tenido mayor repercusión, no ha tenido el apoyo necesario de quienes lo acompañaban, pero está dentro de su gramática, dentro de su obra, identificado con la doble S para referirse a SHA. Es más, ahí Reims en algún momento dicen los indios del norte para referirse pues a los jaujinos, a los xauxas. Dice, los indios del norte hablan como niños, ¿no? Para cuando se pronuncian algunas palabras, ¿correcto? Eso como tema cultural. Entonces, vale hacer notar las reglas una vez más. Cuando toca a la I, no es retrofleja, eso hay que tenerlo muy presente, pero cuando la sha toca a la A o toca a la U, ahí sí es retrofleja. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Retrofleja, por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra shangsha, ¿sí? Shangsha, hay una mayor fuerza de voz. Shangsha, para referirse a brasa, shati, shaya, shama, shuti, shuyai, shutui, shuli, shukui, shuki, ¿correcto? Y cuando no es retrofleja, cuando toca a la I, ¿no? Pero con algunas excepciones, ojo, ¿eh? Shinka, Shitha, Shimi, Shinja. ¿Correcto? Ahí había otro pequeño detalle que algunos especialistas no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, si la sha toca a la a, es retrofleja, entonces la palabra shausha debe ir con retrofleja. Pero los especialistas dicen no. Existen algunas excepciones. Y en este caso, shausha no es retrofleja. ¿Correcto? Bien, eso es tal vez tema para discusión, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Y en este camino es el que tenemos que andar.
¿correcto? Tenemos entonces estas dos retroflejas muy especiales en la lengua Xauxa. Ahora vamos a ver el tema de la fonología. Una de las cosas muy importantes del Xauxa Lima y del Quechua Xauxa es su fonología. Recuerdo cuando tenía realizaba estos estudios en el Ministerio de Cultura, habían varios compañeros de otras latitudes, de otras variantes. En algún momento me dijeron, tu quechua es algodonado. Yo no lo sabía y a partir de ese momento indagué un poco y sí, efectivamente, este fenómeno ya lo describe Serrón Palomino en su obra, ¿no? Y él nos va a decir de que ese cambio de la R por la L se debe a la influencia directa del Aymara, ¿no? Es por ello de que las palabras, la gran mayoría de las palabras, solo algunas palabras, algunas excepciones que el Xauxa maneja la R, pero hay una gran mayoría de palabras que van con R, en el Xauxa simplemente se va a transformar en L, ¿no? Esta R, según Serrón Palomino, viene desde el protoquechua. Este cambio fonológico es el más notable dentro del habla tanto de Xauxas como de Huancas. Los ejemplos están a la vista. Marca, ¿no? Que se va a transformar en malca para referirse a pueblo. Rima de hablar, ¿no? Se va a convertir en lima cuando queremos traducir esta palabra y lo identificamos como hablar. Aquí algo anecdótico deberíamos contar, dado que se piensa, ¿no? Se dice, se afirma por ahí, de que el nombre del departamento de Lima se debería a que viene del río Rímac, ¿no? Siempre se ha hablado de eso, el río hablador, ¿no? El río hablador, y es por ello que el nombre de Lima vendría de ello. Pero por ahí algunos estudiosos dicen que eso es falso, no es por el río, sino obedece el nombre a la presencia de una huaca en la cultura Lima, ¿no? De Limay, de hablar, ¿no? Entonces, este fenómeno del cambio de la R por la L, antiguamente también se ha dado en algunas etnias, en algunas hablas de la costa central, en este caso Lima. Entonces, por donde ahora está asentado Barrios Altos de Lima, ahí se dice que existía una huaca importante. Y esta huaca tenía la habilidad, tenía la peculiaridad de imitar el sonido del habla del humano, de la persona, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, la huaca respondía. Es decir, los antiguos pobladores de Limay, de la cultura Limay, hablaban, se comunicaban con una huaca que les contestaba, ¿no? Le preguntaban una serie de cosas y esta huaca hablaba. Y de ahí vendría el nombre del departamento, Limay, ¿no? De hablar, no tanto del río. ¿Correcto? Entonces, para referirnos a gusano, en el protoquechua diremos curu, pero también no solo en el protoquechua, sino también en algunas hablas del sur, pero el Xauxa va a cambiar para Kulu, ¿no? Kulu sería. Calu para referirse a lejos, Sala para referirse a maíz. Y aquí viene otro tema importante, ¿no? La S y la L. Mira, si bien estamos viendo esta característica fonológica del cambio de la R por la L, también vale hacer notar que existe otro sufijo especial, otro sufijo que habría pertenecido al protoquechua, que es la S, ¿no?
la S. Es muy, muy reconocido esto en el quechua Xauxa. Todavía lo utilizamos, pero en otras variantes esta S se ha convertido en una H, ¿no? Por eso en Huancayo mismo, para referirse al maíz, no dicen sala, sino jala, ¿no? Y así vamos a ver otros ejemplos, como por ejemplo en la palabra jampi, que vamos a conocerlo más adelante. Bien, otro tema a considerar, pues, es el tema de la morfología, ¿no? Creo que aquí sí coincidimos en todo el universo quechua. Está de más decirlo que en el Xauxa también el quechua pues es aglutinante como las demás variedades, ¿no? Consta de raíces, de partículas, de sufijos, entonces a medida que se va incrementando más sufijos, va cambiando el significado de las palabras. En este caso estamos viendo el tema de la palabra huasi, ¿no? Que a medida que se le va adicionando algunos sufijos, va a ir cambiando de significado. Eso me parece que ya lo conocemos, así que vamos a pasar un poco más rápido en el tema de también de que es sufijante, por supuesto, ¿no? Estos sufijos añadidos van cambiando pues la estructura mismo de la palabra y consecuentemente adquieren nuevos significados. Y cada sufijo pues tiene un significado especial, ¿no? Que aquí lo estamos detallando. Y vamos a pasar para la siguiente opción que requiere un poco más de tiempo. Otra característica que vale la pena mencionar es el hecho de que en el Xauxa siempre se está buscando poetizar las expresiones, ¿no? Esto es otra característica interesantísima que he podido registrar, de manera que vamos a concentrarnos en esta primera expresión, mamá chacocharcas. Todos sabemos de que mamá chacocharcas hace referencia a una festividad, ¿no? Sobre todo en la zona sur, ¿no? Es una festividad muy importante, pero los Xauxas también tenemos una festividad que se realiza en el mes de octubre con referencia a rendirle cierto culto a la Virgen del Rosario, ¿no? Para nosotros es nuestra patrona, pero nosotros no vamos a utilizar este término de mamacha, ¿no? Si bien es cierto, el término mamacha pues hace referencia a la mamita, ¿no? Con este diminutivo cha, es una expresión afectuosa y los hermanos del sur lo utilizan con mucha frecuencia, ¿no? Pero nosotros, para referirnos a la madre, vamos a denominarlo como Mamallanchi Rosario, ¿no? Refiriéndonos a la Virgen del Rosario. Entonces, para nosotros no existe o se utiliza muy poco la palabra mamacha. Nosotros siempre diremos Mamallanchi, ¿eh? Esa cha, que es el diminutivo para el sur, para nosotros el diminutivo será ya, pero no tanto diminutivo, ojo, ¿ah? Sino que esta ya es un sufijo especial que ya lo ha perdido el Huanca, en el Xauxa está vigente, es un sufijo afectivo, ¿ya? Es un sufijo afectivo que vamos a verlo más adelante al detalle. Pero hay otras latitudes dentro de la jurisdicción de la provincia de Jauja, como los distritos de Pomacancha, por ejemplo, o los distritos de Janjailo. Estos dos distritos, básicamente, para referirse a la Virgen del Rosario, van un poquito más allá todavía y dicen Mamallanchi Yusha, ¿no? Le adicionen este diminutivo de Yusha para referirse a Rosario. Mamallanchi Yusha.
Hay una diferencia, por supuesto, ¿no? Entonces, este sufijo ya nos está indicando de que el Xauxa va a poetizar mucho sus expresiones, tiende a buscar eso, pero esta poetización, ojo, esta poetización se va a ver marcado gracias a la presencia de este sufijo ya, con doble A, un sufijo especial que en todo el universo del quechua no existe, solamente es propiedad del Xauxa y lo utiliza a diario. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo más aquí. Hace un momento hablábamos de Jampimay, ¿recuerdan? Este tránsito de la S hacia la H. Jampimay para el sur, Sampimay para el quechua central. Me parece que en Ancash también utilizan todavía la S, ¿no? Sampimay, el Sampi. Aquí quiero compartir con ustedes una anécdota. Quiero compartir una anécdota que me ha sucedido cuando yo tenía pues entre 8 o 9 años, alumno de primaria, muy inquieto. Mi abuela quechua hablante pura, no tenía ningún conocimiento del castellano, ¿no? Y un tiempo pues vivió en la casa conjuntamente con mi padre y mi madre. Y ella pues todo el día, mañana, tarde y noche hablaba en Xauxa Lima, y no, y yo gracias a eso he aprendido mucho de mi abuela. De manera que cuando estábamos en la escuelita, ¿no? Tenía algunos compañeros que eran originarios de Huancavelica, de Ayacucho, y entre ellos o entre nosotros jugábamos y ellos se comunicaban en su idioma materno, ¿no? En su quechua. Y pues yo también sabía algo de quechua y quería de alguna manera confraternizar con ellos, intercambiar algunas expresiones, algunas ideas. Y entonces ellos contaban de otra manera, ¿no? Cuando hacían referencia al Huk, Ishka y Kimsa, Tawa, por ejemplo. Me voy a quedar solamente en estos 4 números, ¿no? Y para mí, pues, la identificación de estos números era diferente y dentro de mí, en mis adentros, decía, tal vez me estoy equivocando, ¿no? Tal vez no he atendido muy bien lo que mi abuela hablaba. De manera que decidí en ese momento ir a la casa y preguntar a la abuela, suplicarle, ¿no? Para que me pueda enseñar lo que es el quechua. Le dije, mamita, mamayay, ¿no? Mamayay, con la doble A, mamayay. Y otra chima ahí, chay, los números, ¿no? Quiero que me enseñes a contar. Entonces ella, pues, con todo gusto me dijo, para el número 1, en el Xauxa decimos su, con S, su. Luego venía Ishka, el Kimsa y el otro gran problema, ¿no? Que es el Tawa para el sur, pero Chusku para el centro, ¿no? Para el Xauxa. Pero solamente quiero quedarme con este primer problema, que es el sub. Sub para el Xauxa es 1, pero para las otras variantes es Hu, ¿no? Entonces, una vez que ya había aprendido los números, regreso a la escuelita y pues yo también les digo, yo también sé contar en quechua. Y muy galantemente, pues con toda la fuerza, la voluntad, la energía, empiezo a contar. Y a la primera, pues veo que todos mis compañeros se ríen de mí y me dicen, tú no sabes quechua, ¿no? Porque el número 1 no se dice suk, sino se dice hu. Nuevamente regresé donde mi abuela y le decía, pues mamita, me han cuestionado mis compañeros cómo es que se dice el número 1 y mi abuela pues no supo cómo explicarme y simplemente me dijo, para el número 1 es su.
Mi abuela nunca supo explicarme esa diferencia. Ha tenido que pasar más de 20 años para poder entender ese cambio, esa mutación. ¿Cómo es que se ha dado? ¿Por qué se ha dado? Entonces, vamos a retroceder un poco al inicio de esta exposición cuando decíamos que la cuna del quechua es la costa central y de ahí, de la costa central, se ha trasladado a la sierra central. Es ahí donde se va a sofisticar, donde se va a complejizar la lengua, ¿no? Y seguramente las primeras identificaciones de números y de algunas palabras se realizaba pues con la S, ¿no? Y de ahí, de este proto-quechua que se desarrollaba en la zona central, a medida que ha ido pasando el tiempo y en esas sucesivas oleadas migratorias que el hombre realizaba, ha ido transformándose esa S en H. Por eso es que la S primigenia que se hablaba en la Sierra Central se ha ido transformando pues en la H que se habla en otras latitudes, ¿no? De manera que podemos afirmar con contundencia de que la columna vertebral, el árbol genealógico del quechua está en la Sierra Central. Y de ahí, pues, a medida que se ha ido trasladando a otras latitudes, ha ido perdiendo ciertas características especiales, ¿no? Como estas retroflejas, como el mismo problema de la S para convertirse en H. Y todavía el problema se alarga un poco más. Inicialmente la S, que se va a convertir en la H, y en otras variantes se pierde la H. Un ejemplo clásico es cuando haces referencia a este animalito que lo conocemos como el cuy, ¿no? Para nosotros el cuy es saca, con S, saca. En Huancayo, ya mira, hay una diferencia muy poquísima de 40 kilómetros de distancia, ¿no?, entre Jauja y Huancayo. Esa S se ha perdido para convertirse en jaca. Y en otras latitudes, en otras variantes, se dice ya Akash para referirse al cuy. Miren esas mutaciones que ha dado esta S. ¿Correcto? Entonces, es otro tema a tener en cuenta la presencia de la S en el Achajala del Xauxalimán. Bien, no nos vamos a entretener en esto, vamos a continuar. Entonces, volvamos. Jampimay, Jampimay para el sur, Zampimay para el quechua Xauxa, ambos significan cúrame. ¿Correcto? Así a secas, cúrame. Pero el acto mismo de curación, el acto, ¿no?, de realizar el proceso de curación, el Xauxa no dirá Zampimay. No, 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 no. El Xauxa dirá Zampillamay. Este Zampimay se utiliza muy poco, esporádicamente. Lo que el Xauxa siempre va a utilizar es la S inicial y este sufijo especial que es la ya, la doble A, ¿no? Zampillamay, Zampillamay. Y Zampillamay significa cúrame, por favor. Miren la diferencia. Ya vamos a ir conociendo este sufijo especial. Este sufijo ya habíamos dicho que es un sufijo afectivo, ¿no? Que va a denotar pues la afectividad al momento de pronunciar la palabra, la cortesía, la amabilidad. También tiene la connotación, ojo, de la súplica y la imploración. Estos dos estados, ¿no?,
del sentimiento del ser humano, tanto la afectividad como la súplica, se va a identificar con este sufijo ya. ¿Correcto? El sufijo ya. De manera que este sufijo ya a toda la expresión o a toda la oración o a toda la frase le va a dar esa carga afectiva. Cuando utilizamos este sufijo ya, vamos a estar manifestando, ¿no? Palabras muy cariñosas, muy tiernas, muy sentimentales, muy dulces. ¿Correcto? Muy dulces. Si bien es cierto por ahí, sobre todo los estudiosos del quechua, estos lingüistas o historiadores o sociólogos que se encuentran en Europa, por ejemplo, siempre han afirmado pues de que el idioma quechua es muy cariñosa, es tierna, es muy sentimental, ¿no? Y eso que no conocen todavía este sufijo especial ya. Cuando haces estas comparaciones con las otras variantes, entiendes de que sí, literalmente el quechua xauxa tiene esta carga afectiva, esta carga cariñosa, tierna en cada una de sus palabras. Y el xauxa está siempre, siempre buscando poetizar, ¿no? Está buscando en cada una de sus expresiones utilizar este sufijo ya. Es muy utilizado en el xauxa, solamente el xauxa. Lamentablemente el huanca ya lo está perdiendo. Pero en algún momento, siempre hay estos peros, en algún momento, en alguna otra reunión que tenía, me acuerdo, un hermano de Huancavelica me dijo, no, pero si en el chanca también utilizamos la ya con una sola A, muy bien, eso es válido. Y vamos a explorarla entonces, ¿no? Vamos a explorarla entonces, Jampillamay, ¿no? Con la H y con una sola A versus el Zampillamay, con la S y con la doble A. Vamos a desgranar cada una de estas expresiones. Comenzamos. Hampi, obviamente, significa cura, ¿no? Cura es una raíz. Viene este sufijo ya, es el sufijo limitativo que significa solo, únicamente, solamente. ¿Correcto? Y luego tenemos el sufijo ma, que es el sufijo direccional de segunda persona. Tú a mí. Correcto. Y luego tenemos pues la ya, el sufijo infinitivo, ¿no? En el xauxa, de igual manera, tenemos sampi, que es curar, ¿no? Cura. La ya, el sufijo afectivo, ¿no? Que denota cortesía, amabilidad, súplica, imploración. Perfecto, y también tenemos el sufijo ma, el sufijo direccional de segunda persona, y por último el sufijo ya. Bien, tenemos ahí desgranados. Jampillay significaría solamente cúrame, porque está utilizando el sufijo ya, el limitativo ya. Solamente tú solamente cúrame. Nada más, no quiero más, tú solamente cúrame. Ojo, tú solamente cúrame. Eso es lo que dice, literalmente. El xauxa dirá, cúrame por favor. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Mientras que uno es un tanto frío, el otro es más amable, afectivo. Y siempre va a estar pues esa carga afectiva, tierna, sentimental, cuando utilizamos este sufijo especial que lo hace muy, muy, muy dulce al quechua xauxa. Hay que tener en cuenta mucho este sufijo.
Otro que se me viene a la mente ahora, por ejemplo, cuando quieres decir silencio. Upayay, upayay, silencio. El Xauxa dirá upayaykuy. ¿Ven? Upayaykuy. El Xauxa no te va a decir simplemente upaya. Upayay, silencio, cállate, ¿no? Upayaykuy, cállate por favor. ¿Ven? El Xauxa tiende a poetizar. Mikuy, por ejemplo. Mikuy, comer, ¿no? Mikuy, comer. En las otras variantes, el Xauxa dirá Mikulaykuy. Come, por favor. ¿Ven? El Xauxa siempre tiende a poetizar, entonces. Eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Bien. Ahora entramos a un terreno minado, ¿no? Un terreno lleno de problemas. Y yo estoy muy, muy seguro que ustedes al leer esta pregunta han esbozado una sonrisa, ¿no? Déjenme contarles que hace 3 años, a través de mi página de Facebook, de las redes, lancé esta pregunta, ¿no? Lo lancé y pues todos los amigos hicieron leña de mí. Me dijeron, ¿cómo es posible que puedas preguntar? Todos sabemos de que en el quechua no existe el artículo. Dejé una semana ahí y habían pues una cantidad de frases que no se puede reproducir ahora, ¿no? Algunos insultos. No había pues una sola opinión que por lo menos dijera por qué preguntas eso o es que existe algo así. Todo el mundo decía. Es más, en todas las academias, en cada una de los conversatorios, conferencias, congresos, qué sé yo, desde el primer momento se ha dicho de que la regla general del quechua es que en ella no existe el artículo. Eso se ha dicho. Pues déjenme decirles que otra de las características especiales del Xauxa es el artículo. Para el Xauxa sí existe el artículo. Por favor, voy a repetir. Para el Xauxa, para el quechua Xauxa, sí existe el artículo. A las pruebas me remito, a las pruebas, ¿no? Bueno, hay todo un estudio que ha desarrollado en el año de 1976 en esta obra de Cerrón Palomino, ¿no? En su gramática quechua Junín Huanca, hace esta revelación, ¿no? Ya con un trabajo científico, donde dice que la variante del quechua huanca es la única que desarrolla el artículo. Este fenómeno es totalmente desconocido en las demás variantes del universo quechua. Es más, con contundencia, Cerrón Palomino afirma: el huanca es la única variedad quechua que por evolución natural ha desarrollado una categoría nueva, el artículo. Este morfema, cuya forma básica es kaj, proviene históricamente del verbo kai, ser, nominalizado por el agentivo Q. Este artículo es una síntesis de lo que ha publicado en esta obra de gramática quechua. Era la respuesta a todos mis detractores. Obviamente, pues desconocían el trabajo que ha realizado Cerrón Palomino y también desconocían pues que en una lengua del quechua central, en una lengua denominada Xauxa, existe el artículo. Este artículo
provendría, a decir de Cerrón Palomino, desde el protoquechua. A este artículo es que María Reims identificaba con simplemente K. Y todavía identificaba con C y A, K nada más. Recordemos que en el Huanca la Q se ha perdido. Ya no existe la Q, ¿no? No existe la Q. Ha muerto la Q. Entonces ellos simplemente lo utilizan la K. Por eso es que Cerrón Palomino dice, en su forma más integral, más vívida, más fuerte, se encuentra este artículo en el Xauxalí. Y es un orgullo para nosotros saber y manifestarlo de que en el Xauxa tenemos el artículo. No se preocupen, esta síntesis se los voy a pasar. Es más, yo quiero compartir con ustedes la gramática del quechua Junín-Huanca de Cerrón Palomino y el diccionario. Voy a coordinar con nuestros hermanos de Camac y Achachicuna para que les pueda llegar estos libros que los tengo en PDF y ahí un poco ustedes puedan conocer a profundidad todo el trabajo de Cerrón Palomino y con referencia a este artículo, ¿no? El K. Bien, tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos algunos ejemplos. Por la forma de su utilización de forma íntegra, esta categoría es altamente empleada por el quechua hablante Xauxa. ¿Correcto? Es válido hacer notar estas diferencias del quechua Xauxa con las otras variantes. Por ejemplo, en las otras variantes, cuando hacen referencia a sombrero, simplemente dirán chucu, mientras que en la lengua Xauxa diremos chucucaj. Aquí está, caj, para hacer referencia al artículo el sombrero. Huamlacaj, la muchacha. En las otras variantes simplemente será Huambla. Lumicaj, para hacer referencia a la piedra, ¿no? En las otras variantes será Rumi. Chutucaj, el chuto, vale mencionarlo, es un personaje de una danza, de la danza emblemática de los Xauxas, de los Jaujitos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de la tunantada, por ejemplo? La tunantada para nosotros es nuestra danza emblemática, considerado como patrimonio cultural de la nación, y ahí el personaje principal, el personaje pintoresco, es el chuto. Y un danzante cuando va a comprar su vestimenta o cuando va a alquilar su vestimenta, su atuendo, siempre pedirá, siempre utilizará el término chutucaj. Voy a vestirme de chutucaj, ¿no? Voy a bailar de chuto, chutucaj, el chuto. Diuscaj, ¿no? Para referirse a Dios, ¿no? Eso es válido también en el quechua Xauxa. Y otra palabra que quiero introducir en esta reunión es para manifestar de que cuando nosotros los Xauxas queremos hacer referencia al dinero, no decimos julji o jolje, como lo dicen las otras variantes, para nosotros es el hillay, ¿no? Hillay kaj, dinero, el dinero. Hillay kaj, el dinero. Bien, Cerrón Palomino también nos explica con este ejemplo, ¿no? Con referencia a la gallina, hualpacaj versus hualpa. Al respecto afirma, se hace referencia a una gallina conocida por el hablante, oyente. Gallina conocida, que lo está viendo en el momento, que existe, ¿no? Mientras que en el segundo, tal determinación no existe, y solamente cuenta la noción abstracta del elemento mentado por la raíz, es decir, la gallina. Para el lingüista mayor, el lingüista Cerrón Palomino, hualpa,
es una noción abstracta, un elemento que está ahí en lo abstracto, en el pensamiento. Mientras que Hualpacaj es una gallina que está ahí, presente, ¿no? Que existe, que lo puedes ver, lo puedes tocar, es algo que existe. Eso es lo que hace referencia Cerón Palomino con referencia a este término o a este artículo, ¿no? El K. Otro ejemplo también nos dice, el artículo se usa en los nombres propios, ¿no? Y, por ejemplo, se hace referencia a Filis Casta, ¿no? Filis, bueno, se traduce como Félix. Filis Casta llama Hayamunki, ¿no? Filis Casta Hayamunki. En las otras variantes simplemente sería Filista Hayamunki. ¿Eh? Esta K siempre va a estar presente porque hace referencia a el artículo. Luis Cajmi Shamuñaj. Luis Cajmi Shamuñaj versus Luismi Shamuñaj. Shamuñaj, ¿no? La correcta pronunciación. Shamuñaj. Había venido Luis. Entonces hay que tener presente estas peculiaridades del quechua xauxa. También nos da a conocer Cerón Palomino que el artículo aparece antes del sufijo pa, como por ejemplo Aukishkajpa, del anciano, ¿no? Aukishkajpa. En las otras variantes será Aukishpa, ¿correcto? Yulaj palumakajpa. Yulaj palumakajpa, ¿no? Esa caja, ¿eh? De la paloma blanca. Otra regla, el artículo caja aparece después del pluralizador cuna. Siempre que hay un pluralizador va a aparecer el kaj, ¿no? Wambla cuna kaj, las muchachas. Añash cuna kaj, los sobrinos. Bien, esas son algunas de las peculiaridades de el quechua xauxa. Entonces hay que tener muy presente estas características especiales que hemos expuesto en esta mañana para un poco ir identificando, ¿no? Estas diferencias y las peculiaridades que tiene el quechua xauxa. Bien, ahora sí, vamos a un poco adentrarnos ya a los saludos y despedidas, cómo es que se realiza en la lengua xauxa limay. Napaikuna, saludos. Alillanchu, urukuna, ¿no? Habíamos dicho que uru, para los xauxas, hace referencia a los pequeños, a los niños, ¿no? Cuando son niños menores de 6 años para abajo, ¿no? De 6 años para abajo, urukuna. De 6 años para arriba, por decir, walashkuna sería, ¿no? Walashkuna. La respuesta de los niños, alimlan, yatrachiku, yatrachiku. El huanca dirá pues simplemente yatrachiku, nada más, porque recuerden que la Q se ha perdido en el huanca. En el xauxa está vivito y coleando, ¿no? Y se pronuncia todavía con ese énfasis, con esa fuerza, para hacer referencia que existe, pues, esa yatrachiku, ¿no? Q, listo. Ahí había otro detalle que quiero un poco compartir con ustedes, ¿no? Siempre había esta pequeña confusión para identificar la correcta pronunciación, la correcta escritura, claro, desde la óptica del xauxa, para referirse a el ayinlachu, ¿no? He identificado, por ejemplo, el ayinlachu, así a secas. Hay otra forma de decirlo también, el ayinlachu, ya saben, esa doble vocal de la ya, ¿no? De sufijo afectivo. Y hay un tercer elemento donde he podido escuchar, ¿no?
también el Allinyachun. ¿Cuál de los tres es la correcta pronunciación dentro del Xauxa? ¿No? Entonces, ahí hicimos otro pequeño análisis que ahora quiero compartir con ustedes, el Allinyachun. De igual manera, hacemos un desgrane, ¿no? Vamos a desgranar esta palabra. Allin significa bien, ya, sufijo limitativo, ¿no? Habíamos dicho que significa solamente, únicamente. Y el chu vendría a ser como la interrogación, ¿no? La interrogación. Si estás bien o no estás bien. En el Xauxa utilizaremos la palabra Allinyachun. Allinyachun, ¿no? De igual manera, alguien es bien. La ya viene, ya sabemos, con esa carga de afectividad, de cortesía, de amabilidad. Y también va a venir acompañado de la interrogación, ¿no? Que siempre va a terminar en la N. Allinyachun, ¿no? En la primera simplemente estará haciendo, pues, esta pregunta, esta interrogación de manera fría, ¿no? ¿Estás bien? Solamente, ¿no? Solamente estoy consultándote, estoy preguntándote si estás bien o mal, ¿no? Y es de una manera física. Mientras que en el Xauxa no solamente te está preguntando cómo es que te encuentras de manera física, sino también te está preguntando cómo es que te encuentras espiritualmente. La consulta ahí es cómo es que te encuentras integralmente. No solamente tú como persona, sino también te está preguntando cómo es que se encuentra tu familia, tu esposa, tus hijos. De esa forma es que conceptualizamos el Allinyachun en el Xauxa, ¿no? Por eso es que cuando dos personas, sobre todo las mamitas, cuando se encuentran, pues empiezan a conversar y parlotear y uno se entera de todo, ¿no? El Allinyachun está haciendo referencia, ¿cómo estás tú? Si estás enfermo, estás bien, si tienes o en las noches no puedes dormir, cómo está en la casa el abuelo, la abuela, cómo están los nietos. Te está preguntando de manera integral cuando pronuncia el Allinyachun versus el Allinyachun, que es un tanto frío, desde mi óptica, obviamente, desde mi óptica como Xauxa, ¿no? Yo lo veo así, un tanto frío el Allinyachun. Allinyachun, bueno, sí, pues estoy bien, ¿no? Estoy bien. Pero si me dijeran, Allinyachun, tengo mucho que contarte, ¿no? Sí, estoy bien, pero la semana pasada estuve enfermo, o me tocó esto, me resfrié, y en casa fulano está bien, papá está bien, mamá está, qué sé yo. Te está preguntando integralmente. ¿Ven? Esas diferencias son interesantes ir conociendo dentro de nuestra estructura lingüística. Entonces, el Xauxa siempre dirá, pues, alguien ya chucaicanqui, ¿no? Del kai de estar. ¿Estás bien? ¿Qué significa todo lo que habíamos explicado? Bien. Y aquí tenemos una serie de preguntas, respuestas con la traducción, ¿no? El Allin Muyun para referirse a buenos días, Muyun para nosotros es día, para ustedes los del sur es el Punchao, que nosotros no utilizamos, Allin Tuta para buenas noches, Imanay Kaikanki, Kapukushaiki cuando quiero preguntar algo, Maitrumi y Atranki. Miran esa utilización de la retrofleja, ¿no? Maitrumi y Atranki. Wictrum y Atra, responderá, ¿no? Wictrum y Atra, allá nomás vivo. Walaikama, esta otra palabrita que siempre nos va a diferenciar con los hermanos del sur es el Tinkunanchikama, ¿no? Hasta volvernos a encontrar. Claro, es el Tinkuy, pues, es el encuentro de
de dos entes, ¿no? El tinku y el encuentro, hasta volvernos a encontrar. Para nosotros el Tupananchikama no tiene tanto significado de volvernos a encontrar, sino es más, nos sentimos un poco más identificados con el Tinkunanchikama, vamos a volvernos a encontrar. Y otra palabrita que quisiera un poco mostrarles es con referencia al gracias, ¿no? El sulpay es para nosotros, pero esto se utiliza más en un poco el norte, en el Huanca también he escuchado, pero vuelvo a repetir, es un tanto frío, ¿no? Muy frío el decir sulpay. Gracias, pues a veces uno lo dice por compromiso o por salir del momento, ¿no? Sulpay, gracias y punto. Al Xauxa, cuando algo le gusta, le agrada, ¿no? Y te lo dice ese gracias desde el corazón, ¿no? Te lo dice utilizando este sufijo especial de la poetización, ¿no? De la afectividad de este sufijo ya. El Xauxa siempre te va a decir sulpayay antes que sulpay, ¿no? Para el Xauxa, ese sulpayay significa muchas gracias, ¿no? Entonces, en esa traducción, pues vale la pena ponerlo tal vez en una balanza, ¿no? Pones el gracias, que es un poco frío, y el muchas gracias. ¿Cuál pesaría más? Obviamente el muchas gracias, ¿no? Entonces, el Xauxa, nuevamente, nuevo ejemplo, siempre está tendiendo a buscar la poetización en cada una de sus expresiones. Entonces, para nosotros, sulpayay, ¿no? Muchas gracias. Yau, hola. ¿Correcto? Esos son algunos saludos. De igual manera, aquí se ha identificado el shumaj causa y el buen vivir. Obviamente, decimos, pues, Tinkunan Chikama, ya explicamos. Hasta la próxima, hasta volvernos a encontrar. Suk Muyun Kama, hasta otro día. Walay Kama, Shalom Kama, Walay Minchi Kama, ¿no? Hasta pasado mañana. Suk Killakama, hasta el próximo mes. Suk, ¿no? Suk, ese suk. No se olviden de mi anécdota, ¿no? Watankama, hasta el próximo año. Tapukushai, que te preguntaré. Shumach limaita, es otra cosita que el Xauxa tiene, ¿no? El Shumach. No es sumac, simplemente en el sur lo dicen sumac. El Shumach suena un poquito más, más cariñoso, por decirlo de alguna manera. Shumach limaita, palabras bonitas. Allin mi kaikan, está muy bien, ¿correcto? Bueno, aquí hay un pequeño diálogo donde el joven le pregunta a la abuela, Tantiayanquichu y Chamanacho, Tantiayanquichu y Chamanacho, ¿no? Y la abuela responderá, pues, Au, Tantiayaicami, si es que está entendiendo algo. Pero si no entiende en la lección de computación, ¿no? Dirá, pues, Manam Tantiacho, ¿no? El joven le pregunta, ¿estás entendiendo sí o no? Tantianquichu y chumanacho. Tantianquichu y chamanacho, ¿no? Au tantiami, sí estoy entendiendo. Manam tantiacho. No, pues no entiendo. Bien, tenemos la conjugación, ya vamos llegando a la parte final. Conjugación de verbos, tenemos ahí algunos verbos y aquí quiero un poco también explicarles las diferencias entre el chanca, el collao y el xauxa lima, ¿no? Por ejemplo, tenemos la raíz rima, que significa hablar, ¿no? Primera persona cuando conjugan en el sur utilizan pues este sufijo ni. Para nosotros no existe el ni, no existe el ni. Para nosotros existen las vocales a, i, u, ¿ya? Si la raíz termina en a, se conjugará con a. Si termina en i, se conjugará con i. Si termina en u, se conjugará con u. Inki existe, compartimos, no habría problema ahí. La n también existe. Inchi, ¿no?
este pluralizador inclusivo, los utilizamos de la misma manera, y de aquí para abajo ya hay una diferencia tremenda, ¿no? Este Niku, que ustedes utilizan en la zona sur, para nosotros los Xauxas será Pacu. Ninchik, Inkichik, ¿no? Inkichik es desconocido para nosotros. Nosotros utilizamos el Pacunqui, ¿ya? El Inku, nosotros utilizamos Pacu. Esas son las diferencias cuando tenemos que hacer las conjugaciones. Ahora vamos a entenderlo mejor con estos ejemplos. Aquí tenemos pues el pronombre, los pronombres, ¿no? Tenemos la raíz lima, ¿no? Si la raíz termina en A, adicionamos la vocal A, diremos lima para referir a yo hablo, ¿no? Yo hablo, lima, limanqui, no habría problemas, eso nos entendemos. Liman, también él habla, nos entendemos. Limanchi, inclusivo, ¿no? Nosotros hablamos, plural inclusivo, no habría problema. Aquí ya viene no tanto problema por decirlo, sino la diferencia, ¿no? Entre el Xauxa y las demás variantes. Limapacu, nosotros hablamos. Limapacu, ¿ven? Limapacunqui, ustedes o vosotros hablan. Limapacun, ellos y ellas hablan. Siempre utilizando este pacu. Este pacu también es un pluralizador, ¿verdad? No solamente tenemos el pluralizador cuna, también tenemos otro tipo de pluralizador nosotros, ¿correcto? Y acá, por ejemplo, tenemos puli, la raíz puli, que termina en i, y le adicionamos pues la i, como decimos. Puli, pulinki, pulin, pulinchik, pulipacu, pulipacunqui, pulipacu. Y tenemos también la u, ¿no? Miku, mikunki, mikun, mikunchik, mikupacu, mikupacunqui, mikupacun. ¿Bien? Esas serían las conjugaciones cuando queremos hacer en el tiempo presente. El orden de las palabras, creo que esto es general en todo el quechua, ¿no? Siempre utilizamos el sujeto, objeto, verbo, que al final, pues, traducimos como mishikaj, este kaj, ¿no? Que es el artículo, ¿no? Kaj, mishikaj, ukushkunata chalan, que en castellano significaría pues el gato caza ratones, ¿no? Sabemos que en el español castellano siempre va el sujeto, verbo, objeto, y en el quechua pues va el sujeto, objeto, verbo. Bien, y para finalizar pues diremos que el quechua xauxa es una variedad del quechua huanca, ¿no? Su práctica y uso cotidiano se realiza en todo el área de la provincia de Jauja, región Junín, pero también es válido hacer notar de que el xauxa es y ha sido subestimado constantemente. Pese a ello, esta variedad del quechua sigue funcionando de manera muy eficaz como un vehículo de comunicación y expresión de un considerable sector de la población andina. Esta falta de atención para con el xauxa se debe al mito de superioridad de las lenguas sureñas como el chanca y el collano. Entonces ahora hemos conocido un poco el xauxa, que no tiene pues tampoco la superioridad, ¿no? Eso deberíamos desterrarlo, sino tiene ciertas particularidades especiales que sí, marcan un poco la diferencia, pero eso no quiere decir que nuestra lengua es la mejor, es la más pura, y etcétera, etcétera, ¿no? Deberíamos desterrar esos pensamientos. Y por último diremos pues que el día de hoy hemos aprendido que a la luz de los modernos estudios lingüísticos en materia de quechua, se vienen demostrando categórica y rotundamente que es precisamente las variedades del quechua central que se constituyen en el principal tronco lingüístico del idioma quechua. Los estudios lingüísticos concluyen que el proto-quechua desde la cordillera central del país paulatinamente se habría extendido tanto hacia el norte como hacia el sur en sucesivas oleadas migratorias. La expansión del proto-quechua desde la costa central hacia el área geográfica de la Sierra Central
habría generado que el idioma arcaico se perfeccione, se fortalezca, se sofistique a lo largo de los años, a tal punto que se ha convertido en el principal vehículo de expresión y comunicación, aunque con diferentes tonalidades en la fonología a lo largo y ancho de los años. En conclusión, eso es el Xauxa-Limay. Y por último, diremos que la provincia de Jauja debe ser visto como un museo vivo por su ubicación geográfica, por su belleza paisajística y por su sistema de fiestas, que es muy abultado, y obviamente también por su lengua. Han sido ustedes muy gratos en prestarme su atención. Sulpayay. Muchas gracias.